Buenas tardes, alumnos de cuarto básico. Vamos a la clase de lenguaje la semana del 22 de junio. No olvidar que esta semana tenemos que preparar la presentación de nuestra lectura El otro Félix, ¿ya? De igual forma, chiquillos, durante este periodo estamos trabajando semanalmente el Calligraphic. Vamos en la página 88 y recuerde usted que hacemos 8 páginas semanales. También les recuerdo que todos los Power que yo le estoy enviando, usted debe transcribir la materia en los cuadernos y también mandarme fotografías de esa materia que están escritas y las actividades que yo le solicito que realice en su libro de lenguaje. Esta semana vamos a trabajar los poemas, ¿ya? Como textos expresivos, reconociendo su estructura, y vamos a identificar el diptongo y el hiato. Para ello vamos a recordar la estructura del poema, ¿ya? Sabemos que los poemas son textos literarios, ¿ya? Que tienen como propósito expresar ideas, sentimientos y emociones, además de contar una historia, como es el caso de las gafas de la jirafa, que aparece en su texto, ¿ya? Para lograr su propósito comunicativo, el poeta tiene bastantes herramientas, como por ejemplo la sonoridad del lenguaje y las figuras literarias. Sabemos, que lo hemos visto el año pasado y el año anterior también, que el poema tiene una estructura bastante simple, ¿ya? Está constituido por estrofas, las estrofas a su vez contienen versos y los versos tienen rimas. Sabemos que los versos son la línea que lleva cada estrofa, y las estrofas son un conjunto de versos, y las rimas son igualdad o semejanzas sonoras al final de cada verso, ¿ya? Además, vamos a analizar los tipos de rima. Sabemos que existen dos tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante. Sabemos que la rima consonante es la repetición de dos o más versos de igual sonido o sonoridad que se producen en todas las letras, vocales y consonantes, desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, en la estrofa: parece que me espanto al ver el camino de luces, por un momento lo tomo y al suelo cayó de bruces. Ahí tenemos una rima consonante. El segundo verso con el cuarto verso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque terminan en uses y uses, es decir, terminan en vocal, consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, es una rima consonante. ¿Ya? Luego tenemos la rima asonante. ¿Ya? Es la repetición de dos o más versos de igual sonido vocálico. A diferencia del anterior, que es consonante vocal, aquí es solamente vocálico, desde la última vocal acentuada. Como por ejemplo en la siguiente estrofa: yo muy nerviosa corrí a casa del boticario, su botica revolví hasta hallar un diccionario. Si usted observa, el primer verso con el tercer verso terminan en la misma vocal. Y ahí estamos frente a una rima asonante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar el poema La lagartija. ¿Ya? Ahí se los coloqué en esta diapositiva. Dice: escribe la poesía en tu cuaderno. No olvidar que toda la materia que pasamos en los Power hay que escribirla en el cuaderno. Subraya del mismo color los versos que riman entre sí. Completa el esquema con la información del poema. En el poema Lagartija, la cantidad de versos, la cantidad de estrofas, si hay algún ejemplo de rima consonante y si hay algún ejemplo de rima asonante. Y si no aparece, usted coloca no aparece. Muy bien, sigamos. Luego tenemos la figura literaria. Así como el cuento posee una estructura, ¿ya? También las rimas la poseen. Ya en ella podemos encontrar que el poeta, para expresar el hablante lírico, posee algunas estrategias, ¿ya? Y utiliza diferentes figuras literarias o figuras retóricas. Existen varias figuras retóricas que el poeta las hace suya para llamar la atención del lector, como por ejemplo el hipérbole,
¿Qué es una hipérbole? Consiste en exagerar una idea, ya sea aumentarla o disminuirla para llamar la atención. Ejemplo, la tortuga que nadó 7 siglos y conoció 7000 primaveras. ¿Cómo la tortuga puede haber nadado 7 siglos y conocer 7000 primaveras si solamente cada año existe una primavera? Por lo tanto, ella está exagerando el concepto. Luego tenemos la comparación. Es una figura literaria que se utiliza para relacionar dos elementos entre sí, expresados de manera implícita, la semejanza o diferencia entre ellos. La relación se establece mediante el uso de conectores. Los conectores los vimos en las clases anteriores. Aquí vamos a hablar solamente de conectores comparativos, como por ejemplo, de tan vieja se fue poniendo dura y fue rígida como una plancha de planchar. El cómo es un conector comparativo. Por lo tanto, ¿qué está comparando? Está comparando la rigidez de la tortuga con la plancha. Ya, por lo tanto, ahí tenemos una comparación. Luego tenemos la metáfora, que también es una figura literaria que se usa para describir una idea u objeto de manera nueva u original. Para esto se establece una relación de semejanza entre dos elementos sin usar conectores. ¿Ya? Por ejemplo, cerró los ojos y se durmió entre las otras piedras. En este caso, en estos versos, se compara implícitamente la muerte con el sueño. ¿Ya? Se realiza una metáfora. Muy bien. Como actividad de refuerzo, ya, chiquillos, les voy a pedir que trabajen en su texto en las páginas 62, 63, 64, 65, 67 y 68. Ahí existen varios poemas que hay que leerlos y ir respondiendo las páginas del libro. Luego, memorice el poema Pobre Burro. Está en la página 66 de su libro. Y luego, tiene que memorizarlo y luego tiene que declamarlo. Y me manda a mí el video. Más abajo le coloqué la lista de cotejo. Cada punto, cada concepto, cada indicador vale 5 puntos. Ya, por lo tanto, en total tiene 25 puntos para lograr un 7. ¿Cuándo me lo debe enviar? El 3 de julio. En ese día voy a estar esperando los poemas. Muy bien, vamos al otro contenido de este Power, el diptongo. Vamos a ver diptongo y hiatos. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Recuerden ustedes que las palabras se pueden separar en sílabas. Aguda, grave, esdrújula, sobredrújula o también se conocen como polisílabas. Más de 4 sílabas. ¿Ya? Para reconocer el diptongo, ya hay dos casos principales. Uno, la unión de dos vocales cerradas. Ejemplo, huir, ciudad. La unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. O viceversa. Ejemplo, suelo, aire. ¿Ya? Recuerden las vocales abiertas y las vocales cerradas. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. Les puse el dibujito ahí para que ustedes se recuerden. Las reglas de acentuación gráfica son, ya, las palabras con diptongo siguen la misma regla de la acentuación de las palabras aguda, grave y esdrújula. Recuerde usted, palabra aguda son aquellas palabras que terminan, se carga la voz en la última sílaba. Luego las agudas en la penúltima sílaba y la esdrújula en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Por ejemplo, canción. Ahí tenemos un diptongo. Recuerde que no se separan las vocales. Huésped, periódico. ¿Ya? Cuando se trata de monosílabas, es decir, palabras con una sola sílaba, no llevan tilde. Por lo tanto, ahí también tenemos diptongo. Cruel, fue, pie, vio. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde va sobre la segunda. La segunda, por ejemplo, cuídate. 21. Ahí tenemos primera vocal U, segunda vocal I. Y en el segundo ejemplo, primera vocal I, segunda vocal U. Y ahí tenemos la acentuación. Como actividad de refuerzo, chiquillo, explica por qué las siguientes palabras con diptongo llevan tilde. Aquí usted tiene que explicarme por qué las palabras llevan tilde. Y escriba los diptongos que aparecen en los poemas leídos. ¿Ya? Como actividad de refuerzo. Ahora nos vamos al hiato. El hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Aquí las vocales se separan, a diferencia del
diptongo, que las vocales van unidas en una sola sílaba, aquí es distinto, ¿ya? Existen dos casos, la secuencia de dos vocales abiertas, A, E, O, ejemplo, paseo, marea, realidad. O la secuencia de una vocal cerrada, I, U, tónica, y una vocal abierta, E, A, E, O, átona. Recuerde usted que cuando separamos en sílabas reconocemos la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Ya? La sílaba tónica es aquella donde se carga la voz y la átona es aquella donde se pronuncia con menor fuerza de voz. Las reglas de acentuación gráfica de los hiatos son las palabras con hiato formando por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta, por ejemplo, María, baúl. Palabras con hiato formada por dos vocales abiertas, ejemplo, océano, ¿ya? Muy bien, chiquillos, esto es un refuerzo porque esto lo habíamos visto años anteriores. Actividad número 3 como refuerzo, copia y tilda correctamente las palabras que están dadas, que todas ellas deberían ir con tilde, y copien en su cuaderno las actividades de Lucía y tilde todas aquellas palabras que deben llevar su acento ortográfico. Ya, chiquillos, un saludo a la distancia, un vamos que se puede, lo lograremos, esperando vernos muy pronto, ya, y confío que todos ustedes ya tienen planificadas sus actividades para lograr los objetivos, ya. Muchos cariños, que tengan una buena semana, chao, chao. Ya, terminé esta. Espérenme un poco, déjenme mandar esta cosa al colegio.